Sí, va a acomodar que Comparte ahí de nuevo, Edwin, mientras se conecta el resto. Ya, ahí estoy. Entonces, ingeniero, lo que venía... bueno, espera un momento que esto se enlocó. Ya. Entonces, como le venía diciendo, pues sí, son dos aparatos. Entonces, el más alejado es el del lavadero, que sería del lavadero a, pues, a la T, un Sí, aparato. Y desde sí, la lavadora hasta la T, otro aparato. ¿Sí? Luego el recorrido desde esta T, entonces sería hasta A2, ¿cierto? correcto. Entonces Entonces, serían en el ya tramo los dos A1, aparatos, ¿verdad? en el tramo A1 a 2, tienen que salir dos aparatos sanitarios. Listo, ok. Y aquí, ingeniero, este sería el lavaplatos. Entonces, desde el lavaplatos a A2 sería uno solo. Otra Sí, vez, ¿verdad? Listo. Y entonces, cuando lo guío desde aquí, desde A2, digamos, a este A3, serían los tres aparatos. los tres aparatos sanitarios, correcto. Vale, listo. Yo ya hice todo este sistema también de esa misma forma hasta A3 de nuevo, ¿sí? Muy Teniendo aquí bien. otra T desde acá, entonces sería uno para acá, y desde A4 a A3, dos aparatos. Aquí es donde precisamente, por eso es que para ustedes va a ser muy fácil y muy rápido realizar esto. Porque como ustedes sí ya de verdad todos tienen muy mejoradas sus distribuciones, e identificar esto es muy fácil. Por eso era la insistencia de que todo esto les quedara bien hecho desde el inicio, ¿sí? Sí. Aquí era la pregunta, Ajá. ingeniero. Es que, pues bueno, aquí con el A5, porque bueno, aquí vuelvo a hacer lo mismo, sí, llegaría hasta el A5 otra vez. Pero Sí. entonces aquí, de aquí a aquí, ya aquí llegaría pues a la teoría de distribución desde la que viene de afuera. Entonces, ¿esta Ujú. sería mi última T o qué? Usted tendría esta bifurcación, ¿sí? Sí, Donde tiene usted el cursor ahí, pues sí, tiene que ajá. identificarla. Sí, sino que no lo he hecho porque le iba a preguntar Listo, justamente por eso. póngale nombre, supongámoslo A20, supongamos Sería, algo. ajá, listo. Entonces usted después tendrá un tramo de A20 hasta el Sí, medidor en este caso. sí, que se, Y al sacar precisamente el acumulativo de aparatos sanitarios, pues todos los acumulativos que usted ha tenido hasta cada una de esas bifurcaciones. Entonces aquí pero le entonces tiene que salir la el sumatoria tramo, de todos los el tramo aparatos sería sanitarios. El tramo sería desde A5 a A20, digamos, ¿sí? Porque A5 pues es donde llegan todas, que llegaría el tramo de A3 a A5, que traigo toda la suma de acá de este lado, y pues sería de A6 a A5, entonces el tramo A5 a A20, suponiendo, sería la suma de todo, ¿cierto? Y ahí Sí, pero terminaría. espere, a ver si es que tiene unas líneas que no le entiendo bien. No, Eh, es que, ingeniero, mira, es que, bueno, esta porque esta es la que sube al tanque aéreo, ¿sí? ok. Esta. Pero entonces la línea, la azul es bueno, sería esta ducha, sería este inodoro y este lavamanos, Ujú, ¿sí? Que llegarían pues a 5, ¿sí? sí, Pues supongo, porque digamos, bueno, la ducha llegaría a 6, que aquí hay otra T, que es la que baja aquí del sí, inodoro a correcto. 6, Ahí van entonces dos y después luego, el lavamanos, ajá, exacto, entonces tres. serían 3. Ajá. Entonces pero entonces no estoy seguro porque, digamos, si yo tengo el lavamanos aquí, la más cercana sería esta 6, ¿cierto? No, porque es precisamente a donde se está alimentando y la que está alimentando es la Sería T 5. que tiene ahí, no, la que tiene de bifurcación para el lavamanos hacia arriba y que después continúa hacia el WC y después continúa hacia la ducha. Ah, ok, sí, sí, aquí es que me falta el Exactamente dibujo. donde Sí, sí, tiene sí, usted ok. su cursor. Esta, sí, Ajá. sí, sí. Vale, y entonces desde este ingeniero sería hasta esta con la sumatoria de todos. Exactamente, ahí es donde en ese tramo es donde desde esa que no tiene nombrada en el lavamanos Sí, hasta desde acá, A5 le ajá. tienen que salir los tres aparatos sanitarios. Listo, ingeniero. Y me dice que desde acá, desde A20 hasta el medidor sería la sumatoria de todos. Todos los aparatos sanitarios que usted tenga que alimentar. Pues por ejemplo, usted tiene ahí como si estuviese alimentando el tanque,
pues eventualmente usted tendría que alimentar eso Ah, como si fuese un aparato sanitario también. ok, eso también es lo que quería saber. Listo. Y entonces el último, digamos, el último de mi Excel sería entonces, digamos, A20, ¿sí? Sí, Hasta el medidor, ¿o qué? sí, correcto. Y Y sería ese es la el sumatoria tramo de que todo. tiene que tener contenido todos los aparatos sanitarios para saber de que va a garantizar que le va a llegar caudal a todos esos aparatos sanitarios desde el inicio del sistema. Vale, ingeniero, listo. Eso es lo que quería saber. Listo. Gracias. Listo.
¿Listo? Perdón, estoy en esas. Ah, no, ingeniero. Profe. Listo. Continuamos. Muy bien. Llegamos hasta la columna 3. Vamos para la columna 4. Entonces, esa columna, que es precisamente caudal máximo posible,
nosotros la determinamos como el caudal mínimo para el funcionamiento del aparato sanitario, ¿sí? Y eso, pues, precisamente es acumulativo de acuerdo a la distribución de tramos, es decir, de acuerdo a eso que nosotros ya hemos determinado. ¿De dónde sacamos esa información? Nosotros la sacamos de estas tablitas que en algún momento las vimos ahí a lo largo del curso. Recordemos que teníamos unas tablitas que nos hablaban de uso privado, ¿sí? Uso público, y donde empezamos a repasar algunas de las medidas mínimas básicas que se tenían para algunos de esos aparatos sanitarios. De esta tabla, ¿sí? Y para el caso de esto es uso privado, si fuese un centro comercial u otra cosa, pues habría que analizar qué tipo de aparatos y pues por tanto qué tipo de caudales mínimos estaríamos trabajando allí. Entonces, de aquí es donde vamos a sacar esa información, de esta primera columna. Entonces, vamos a verificar lo que tenemos por allá. Entonces, por ejemplo, para la ducha, entonces vamos a buscar aquí la ducha. 0.2 litros por segundo. Miramos por aquí, ducha, 0.2 litros por segundo. Para el WC, es decir, para el inodoro o el sanitario, ¿sí? Y ojo, pues nosotros los que hemos trabajado en el momento son inodoro con tanque. Entonces vamos a buscar ese inodoro con tanque por acá. Inodoro con tanque, 0.3 litros por segundo. Verifiquemos. Sí, señor, 0.3 litros por segundo. Vamos con otro, por ejemplo, el lavamanos, ¿sí? Lavamanos. Lavamanos, 0.2 litros por segundo. Efectivamente, ese es. ¿Qué es lo que habla respecto de la cuestión acumulativa? Ojo, dependiendo de los tramos como nosotros nos estamos viniendo a cada uno de esas bifurcaciones, pues nosotros en algún momento tendremos acumulación de caudales. Entonces, a eso es a lo que tenemos que tener en cuenta al momento de estar desarrollando esta tabla. Es decir, no todas las veces va a ser todo directamente de esta información. ¿Entendido? Entonces, por ejemplo, específicamente en ese tramo C1 de 1, ya lo vamos a mirar, pues tiene que ver con lo que es el tramo de WC a C1 y el tramo de lavamanos a C1, es decir, los aparatos sanitarios que están llegando a tal bifurcación. Entonces, en ese momento, cuando ya al fin llegan completamente a la bifurcación y empieza a irse hacia otro tramo, en ese momento tiene que haber la acumulación de caudales. Miremoslo en el plano. Teníamos por allá, por ejemplo, que de un WC a C1 y de un lavamanos a C1. Por aquí lo tenemos, ¿sí? Como para tener la idea. Entonces, tenemos lo que tiene que ver con ese caudal que sacamos de la tabla para el lavamanos
y tenemos lo que tiene que ver con el caudal que sacamos de la tabla para el inodoro. Cuando lleguemos aquí, en esta bifurcación, viene el flujo y tiene que venir el caudal para alimentar esos dos aparatos. ¿Entendido? Por tanto, como nos estamos devolviendo, pues aquí tiene que haber la acumulación del caudal mínimo que requiere el aparato del lavamanos y el aparato del inodoro, que son los que se van a alimentar con el flujo de caudal que venga por aquí. ¿Sí? A eso es a lo que se refiere con la acumulación. Miremos otro, por ejemplo. En este caso, viene del lavamanos a F1 y de WC a F1. Quiere decir que en este tramo, ¿sí?, tiene que haber una acumulación de caudal, ¿sí?, para alimentar estos aparatos sanitarios. E igual, por ejemplo, en el tramo de G1, de la ducha a G1, vámonos de G1 a la siguiente bifurcación, la que tenemos aquí, H1, ¿sí? De G1 a H1, tengo que tener la acumulación del lavamanos, el inodoro y lo que tiene que ver con la ducha. Vamos a mirarlo. ¿Sí? Tenemos acumulación de caudales allí. ¿Quiénes? Los que vienen precisamente de los tramos de F1 a G1 y de la ducha a G1. Es decir, tal cual como ahorita les estaba mostrando cómo es que llegan los caudales a esa bifurcación, que es la que tendría que llegar con todo el caudal cuando estamos alimentando el sistema para que llegue a alimentar y tener lo mínimo que requiere cada uno de esos aparatos sanitarios. En ese caso, esos tres aparatos sanitarios, Ingeniero, ¿sí? digamos, bueno, si viene una bifurcación, digamos, bueno, así acumulada como usted lo nombró, y luego, o sea, digamos, por ejemplo, este tramo F1, G1, ¿sí? Que fuera, digamos, el 0.5, pero entonces después de ella hay otra bifurcación, o sea, no hay ningún otro aparato, sino simplemente llega a otra bifurcación, pues eso me pasa en mi plano. Entonces, ¿cómo se hace ahí? ¿Se pone el valor igual o...? No, pero si hay una bifurcación, obligatoriamente tiene que ser que se va a alimentar otro aparato sanitario, porque si no, ¿para qué le colocaríamos una bifurcación? O sea, lo que pasa es que, digamos, espere, le muestro, ¿sí? ¿Puedo compartir? Miren, por ejemplo, en esta, digamos para este ingeniero, ¿sí? Aquí el la 2, pues bueno, se alimenta de esta bifurcación de acá, entonces llega el acumulado de acá. Pero entonces, digamos, de esta para esta, digamos, pues sería A1, A2, tantos. Pero luego de A2 a 3, Por eso, suelo un poquito, amplíelo, eso por ahí. Entonces, lo que tiene que ver con con el lavadero llega hasta esa que usted tiene como A1, creo. sí, ajá. Listo. ¿Cuánto Y luego, caudal lleva ahí? Lo que tenga que ver desde la tabla con el caudal mínimo para el lavadero. ¿Ok? sí, para el lavadero, sí, señor. Listo. ¿Tiene también lo que es la lavadora? ¿Es eso? No sé. Sí, la lavadora, sí, señor. Bueno, supongamos que es la lavadora, aunque tiene una sola llave. Eh, para el caso, cuando llegue allí a esa bifurcación, ya tendrá que tener los dos caudales, el de alimentar la lavadora y el de alimentar el lavadero. Listo, continúo.
me devuelvo y llego hasta esa que usted tiene como A2. Sí, Pero en ya. A2 también a esa le llega lo que tiene que ver con ese lavaplatos, ¿sí? Ajá. Entonces, en ese punto, el caudal que tiene que llegar tiene que alimentar esos 3 aparatos sanitarios que son los que se encuentran aislados en esos circuitos, ¿sí? Pero eso ya sería la suma de entre A2 y A3, ¿no? Que es donde me los toma los tres. Claro, exactamente. Como usted ya lo tiene en los tramos, pues usted lo que va acumulando es la sumatoria de los aparatos sanitarios que usted ya ha determinado en esos. Por eso se supone que usted lo está haciendo correctamente y cuando ya llegue a los tramos Sí, entre una bifurcación y la otra, pues ya se supone que ha acumulado perfectamente los aparatos sanitarios requeridos. vale, vale, ok, ok. ¿Listo? ¿Se entiende eso, muchachos? Lo de la acumulación ahí. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar la parte inicial, la que tiene que ver con los tramos de la ducha A1, del inodoro A1 y de A1 a B1. Vamos a mirarlo en el plan. Entonces, tenemos nuestra ducha. Esta bifurcación aquí es A1. Entonces, de aquí, de esto que ya tenemos, muy bien. Ingeniero, disculpe, ¿está mostrando el plano? No, no le estoy mostrando. Ah, ok, qué pena. Sí. No, profe, no está mostrando el plano. No, o sea, ¿estaba mostrando el plano? Voy. ¿Se ve el plano ahí? Listo, Sí, listo. ingeniero, ya. Listo. Ok. Entonces, en este tramo de la ducha a la bifurcación A1, ¿sí? Pues tenemos solamente ese aparato de ducha. Entonces, vamos a tener la acumulación del caudal que se requiere para la ducha. Pero a esa bifurcación le llega también la alimentación de lo que es el inodoro. Entonces, el caudal que le tiene que llegar antes de generar la bifurcación, es decir, que se vaya una parte del caudal para un lado y continúe otra para el otro, obligatoriamente tiene que ser la suma de las dos alimentaciones de esos aparatos sanitarios. Si hubiese un tercero por acá, pues tendría que haber la sumatoria de esos. Entonces vamos a mirarla ahora sí en la tabla. ¿Se ve la tabla ahí? Sí, señor. Ok, entonces vamos a verificar de nuevo desde donde nosotros estamos extrayendo esta información. Entonces, la ducha. Buscamos la ducha. 0.2, ¿sí? Este es el que vamos a trabajar. 0.2 litros por segundo. Ese es el que tenemos acá. ¿Listo? Lo escribimos. Lavaplato Que llega 0.25. ahora del inodoro a esa bifurcación, a la misma bifurcación. Entonces buscamos el inodoro con tanque. Tiene 0.3. Colocamos 0.3. Ahora vendría lo que tiene que ver con el tramo A1 a B1, es decir, este que tenemos aquí, ¿sí? De una bifurcación a la otra. En ese tramo no tenemos nada. Entonces, ¿qué caudales son los que tienen que venir allí? Precisamente la acumulación de los dos que están llegando a esta bifurcación. Después llegar un ejemplo a mi cuarto y joderme y yo quiero dormir o no joda o algo, pero usted. Recuerden apagar los micrófonos, por favor, Lorenitas. Me importa lo que esté. Yo nunca lo llego a pegar, cascar en el No, pues que no solamente cascar, solamente usted se pone y altera. No, al pegarme. Ajá, pero No, ya mi Le van a pegar, compañero no le van a está. pegar. Qué peligro. Lo cascaron.
Listo. Entonces, verificamos el caudal para la ducha, el caudal para el inodoro, y en el tramo A1 a B1, ese que vimos allí, donde no han llegado todavía otros aparatos sanitarios, ¿sí? No han llegado otros aparatos sanitarios allí, pues ¿qué será? Ah, pues será la acumulación precisamente de estos dos. Por eso aquí, en ese tramo, lo que tenemos es 0,5, es decir, 0,3 más 0,2 casi siempre da 0,5. En este caso en particular, ¿sí? ¿Se entiende eso? Es decir, que nosotros en los tramos vamos a tener que siempre tener no nada que salga de aquí, porque por aquí no tenemos ningún aparato que se denomine tramo tal, ¿sí? Solamente tenemos aparatos sanitarios. Pero en estos tramos que hay de una bifurcación a otra bifurcación, tienen que aparecer directamente lo que es la acumulación de los caudales de los aparatos sanitarios que estén, digamos, anteriores a ese tramo. Eso es lo que tiene que ser. Por eso es acumulativo. Como nos estamos viniendo de la parte más lejana a la parte de alimentación, pues tenemos que traernos toda esa información para saber cuál es el caudal general con el cual nosotros tenemos que alimentar todo el sistema. ¿Sí? La columna 5, muy fácil de desarrollar. La columna 5 es la columna 3 por la columna 4. Así de simple. Entonces, por favor, en lo que llevan ahí adelantado, vayan revisando, vayan determinando esos valores. Aquí les dejo por si de pronto no la tenían por ahí como muy a la mano, la tablita que estamos utilizando para esto. Ingeniero, disculpe, ¿me permite ver un momentico la tabla de los factores de simultaneidad para tomar los pantallas? Listo, gracias, ingeniero. Ya les envío las dos tablitas de todos modos para que las tengan ahí como más a la mano ahí al WhatsApp. Ya se las Sí, envío. por favor. Profe, yo tengo una pregunta. Esto, en lo de los caudales, ¿cuál podemos usar para el tanque? Es que no sé, no lo vi ahí en la tabla que mostró, del tanque aéreo. Digamos, pues, en mi caso. No, realmente ahí no aparece específicamente esa del tanque. Eso realmente viene siendo una, digamos, acumulación porque nosotros lo que tenemos como tanque realmente no es propiamente un aparato sanitario, sino Sí, un exacto. sistema de abastecimiento para los aparatos sanitarios, ¿sí? Entonces, realmente Ok, lo que o nosotros... sea, eso no lo tengo en cuenta ahí en la suma. Lo que hay que tener en cuenta es que si se va a alimentar, es simplemente para que sea abastecimiento de él a los aparatos sanitarios, ¿sí? Realmente no es
no es la cuestión. Él va a tener que llenarse poco a poco o que tan rápido sea, según sea el caso. Si se puede tener en cuenta, digamos, pero habría que saber muy específicamente de cuántos litros va a ser y bajo qué tasa se va a llenar ese tanque. Pero para el caso, eso es si nosotros fuésemos a estarlo utilizando continuamente ese tanque, ¿sí? Y el factor de simultaneidad realmente es respecto de que todos los aparatos sanitarios los utilicemos al mismo tiempo. ¿Cuáles son nuestros aparatos sanitarios? Los que tienen que ver con los usos de lavamanos, inodoro, ducha, lavadero, todos esos, como si tuviésemos en un mismo instante que todo lo descargan el inodoro, abren la ducha, abren la lavadora, abren absolutamente todos esos. Eso es lo que tiene que garantizar el sistema. Lo otro, pues se supone que el tanque de almacenamiento es para cuando el sistema de abastecimiento real no funciona, pues simplemente él va a empezar a desarrollar esa función, ¿sí? Es decir, Profe, el mismo caudal que va a alimentar el tanque es el mismo caudal que tiene que alimentar en general el sistema de abastecimiento. ok. Profe, otra pregunta. Y por ejemplo, los que están entre un rango, digamos, por ejemplo, el lavaplatos, dice que el caudal mínimo está entre 0,25 y 0,3, ¿uno puede tomar el mínimo o tiene que variarlo? ¿Cómo sería ahí? Yo, por ejemplo, personalmente, yo siempre me voy por el máximo para poder garantizar de que no me voy a quedar corto Vale, ok, ok. cuando tienen esos tramos, ¿sí? Es decir, el más crítico vendría siendo el mayor. No me creo. Entonces, papá, cosa que se te pone otra vez más. Porque somos capaces de manejarla de pedales. O sea, lo que tiene otra. O sea, es lo que va a ser de con ruedas de seguridad. No sea tan pendejo. Pero. Para eso aprendí el día que tiene. Apaguen el Compañera, por favor, el micrófono. micrófono. Sí, no sean tan pendejos, hola. Listo, ahí ya tienen hechas las dos tablitas esas que estamos manejando en el momento.